Y estamos súper contentos porque en estos días les hemos ido presentando a las personas que nos van a ir acompañando, algunas semanalmente, algunas quincenalmente. Este columnista es de especial valor, en Concierto Valor, porque se viene directamente desde Villarrica. Acaba de llegar en el bus Matías Rojas, consultor en innovación independiente, cofundador de sociallab.com. Está dentro de las cabezas, ¿no es cierto?, de TEDx Pucón. Tiene un podcast que se llama 95% también, autor de Prototipa tu vida, que lo lanzamos hace poquito, un libro extraordinario. Y villarricense Prime, que se viene directamente para estar con nosotros. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. Bien, muy contento de estar aquí, un poco nerviosillo, ¿eh? Pero no, primera tranquilo. vez, pero muy contento de estar acá contigo. Oye, y en una contingencia súper interesante, porque vas a estar cada 15 días los días miércoles, pero hoy día nos toca justo cambio de mando, está todo listo, estamos viendo ahí en los canales de televisión todo lo que está pasando en el Palacio de la Moneda, en el Congreso Nacional, en Cerro Castillo, etcétera. Y uno dice, bueno, pongámosle foco quizá al emprendimiento, a la innovación, que van a ser desafíos interesantes para el nuevo gobierno, pero que a veces pasan como a estar como un poco en segunda línea, y uno dice como deberían ser temas súper prioritarios, ¿no? Sí, de todas maneras. Y de hecho parte de mi investigación para venir hoy día tenía que ver con qué es lo que José Antonio Kast, como presidente electo, hoy ya presidente de Chile, propuso en su campaña respecto a innovación específicamente. Estuve analizando el programa campaña y todo, y me sorprendí de que tampoco él plantea como una épica de innovación, como sí pasó tal vez, por ejemplo, en el gobierno de Sebastián Piñera, sobre todo en el primero, donde había la innovación como algo. De hecho, hubo el año de la innovación, que fue como el 2013, impulsado por el gobierno. Sí. Y sin embargo, José Antonio Kast lo que plantea es resolver problemáticas de manera distinta, enfocado en, que ya lo mencionaba harto, en destrabar la desburocratización. Claro, como la permisología, todo eso, aumentar la productividad y la adopción tecnológica. Entonces, en el fondo, más que la innovación como un foco en sí mismo, lo ve como una herramienta para en el fondo, denominado gobierno de emergencia que impulsa el actual presidente. Entonces, me llama la atención de que no se pone en el centro la innovación, pero sí se ve como un mecanismo para. Tiene sentido igual. Todo el rato. De hecho, ahí tengo, después ahí te cuento 3 reflexiones que me di vuelta respecto a esto mismo. Cuéntamelas, ¿no? Ya, mira, la primera, y además estuve entrevistando, así que traigo unas cuñas. Genial. Unas cuñas de algunos referentes. Muy Mateo. Entonces, la primera tiene que ver con no reinventar la rueda, ¿ya? Entonces, hice para atrás como un análisis de cuáles fueron estos hitos de innovación que marcaron los gobiernos desde el retorno a la democracia. Entonces, por ejemplo, el FONDEF se implementó en Patricio Aylwin, la Iniciativa Científica Milenio en el gobierno de Frey. Hay varios. Sebastián Piñera lanzó Startup Chile el 2010. Michelle Bachelet, creo que a todos nos suena el acuerdo SQM litio de la mano de Eduardo Vitrán, que también, además de la polémica política, tuvo un impulso en la productividad y en la propiedad que tiene Chile sobre eso. Y finalmente el gobierno que hoy nos deja, que es el de Gabriel Boric, impulsa el Startup Campus. Entonces, al final del día, yo pensaba, ¿para qué vamos a reinventar la rueda? Sino que la innovación tiene que ver mucho con tomar lo que ya había y construir sobre eso, ¿ya? O sea, hay una tal vez concepción, en mi percepción, errada de que hay que partir de cero. O inaugurar, como cortar la cinta, ¿no? Exactamente, sí. que puede ser también, pero no puede ser en desmedro del mundo que ya está funcionando. Obviamente la innovación tiene mucho de chequeo, de decir, si es que esto no funcionó, entonces está bien, eliminémoslo, cambiémoslo, cortémoslo, como ha ido pasando, pero no partir de cero. Entonces esa es una primera vuelta ahí que me dieron. Hay una cosa, Mati, que es interesante en lo que tú estás diciendo respecto a qué pasa con aquellos fondos. No sé, uno tiene varias, las semillas inicia que han sido bien exitosas, ¿no es cierto? Algunos enfoques pro crecimiento, FOSI, o sea, dependiendo del nivel de emprendimiento, porque hay emprendimientos que son de subsistencia, hay algunos que tienen enfoque femenino, hay otros que uno quisiera que pasen de pequeña, mediana empresa a gran empresa, que ahí yo creo que tenemos un gap bien importante que lo podemos conversar después. Pero cuando uno ve que esto es asociado al Estado, ¿hay cosas que se puedan cortar y que no genere ruido en ese sentido? O sea, como tú dices, la innovación es algo que uno tiene que estar revisando porque evidentemente uno va pivoteando, pero ¿qué pasa si uno decide como decir, sabes que estos fondos ya no más? Sí. ¿Pasa algo? ¿Es difícil? ¿Hay que inyectarle más lucas nomás? ¿Cómo lo ves? Mira, ahí quiero citar textual a Tadashi Takaoka, que hablé con él y le hice esta pregunta: oye, ya, ¿y qué podemos esperar de este nuevo gobierno en términos de innovación? Y voy a leer textual, me dice: hay que tener ojo con el presupuesto, ha ido bajando. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Y después me dice, es necesario especificar qué mercados apoyar, ¿ya? O sea, está hablando de focalización. No podemos apoyarlo todo, en algo tenemos que ser número uno, no podemos ser número uno en todo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que ahí, sin duda, todos quisieran más presupuesto, pero no solo en innovación, en todo. Pero creo que la clave está un poco en la palabra priorización. En qué industrias queremos ser líderes. No podemos hacerlo en todo y eso es un trade-off. O sea, hay que sacar plata de algún lado para llevar a otro lado. Entonces... hay que decir que le pidieron harta plata a Corfo durante este gobierno también, sí, para poder inyectarle al Estado, ¿no? O sea, claro, esa venta de activos que estuvo también... Que es algo no que se puede hacer, ¿no? Es algo que está que es un método que se puede utilizar y que se utilizó bastante durante la pandemia. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es como uno de los últimos recursos. O sea, vender un activo que puede producir o que puede entregar retorno es ya como una instancia de último recurso. Total. No sé, no tengo el detalle de qué es lo que pasó y por qué se tomó esa decisión. Sé que la votación estuvo bien reñida, sí. Por lo tanto creo que no había tanto acuerdo. Pero claro, hay que hacer caja de alguna manera. El problema es que no se pierdan capacidades estratégicas si es que esa decisión se toma. Entonces, ahí como redondeando un poco lo que tú decías, yo creo que en esta primera reflexión que te comentaba, un gobierno que en términos de innovación es eficiente y efectivo, aprende de lo que pasó, evalúa lo que pasó y prioriza, ahí citando a Tadashi. Sí, yo creo que bueno. eso es una buena, como un buen encargo, digamos. Estamos con el consultor y experto en innovación, en emprendimiento, Matías Rojas de Luca, es su Instagram para que lo puedan seguir. ¿Qué otras reflexiones hiciste? Porque estuviste haciendo una investigación ahí bien exhaustiva, Matías. Exactamente. Mira, yo vengo de este mundo de innovación más glamorosa. Yo creo que, bueno, tú también estás metida en ese mundo de los unicornios, de las startups, de todo el mundillo medio Silicon Valley. Y creo que eso, que era un cambio cultural, que está bien, es súper relevante y en su momento, el 2010, cuando parte Startup Chile, esa era la apuesta. Sí. Traigamos una cultura distinta, una forma distinta de hacer las cosas. Un gringo que cuando se equivoca no se hace bolita, sino que dice, ya, me equivoqué y... Claro, aprendo del fracaso. Aprendo y casi que son mis cicatrices de guerra. Y eso yo creo que, check, estamos cumplidos. Pero en esta nueva etapa, o en este nuevo gobierno, creo que la innovación ya no es tan glamorosa, sino que tiene que ser tangible y ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahí cuando decimos, mira, hace falta, no sé, las listas de espera y la seguridad, pensemos en innovación que sea efectiva, no tan llamativa. O sea, bajar un poquito los PowerPoint bonitos y todas esas cosas, las promesas, porque ahora, bueno, la inteligencia artificial nos ayuda mucho. Y eso también, porque te abarata un montón de costos. Todo el rato. Entonces, ahí ya hay menos vueltas que darle. No es necesario pedir $1 billón para poder levantar una iniciativa de alto valor. Oye, Matías, justo estábamos hablando de eso con José Miguel Bernucci recién, no sé si podías escuchar acerca, por ejemplo, el tema de la administración en salud, ¿no? Que es súper importante, listas de espera, o lo mismo que está pasando con el tema de las licencias médicas, y uno dice, ya, tenemos la tecnología, está la inteligencia artificial disponible que la están generando otras personas y que están gastando plata en desarrollar las grandes tecnológicas, ni siquiera tenemos que hacerlo nosotros. Sí. ¿Y qué pasa con el Congreso? Como que no cachando nada. Eso da para un día completo. Sí, pero es que es un tema, porque es ahí donde empieza uno a rebotar, porque al final no puedes hacer todo por decreto, ¿no? Sí. No, yo creo que igual ese punto es importante, que es un debate que hubo cuando salió Kast diciendo que iba no como Trump, no tanto como Trump, pero sí, un poco en esa línea. Y llevando al otro nivel, más que meternos en la chimuchina política, algo de razón tiene en el sentido de hay cosas que existen y herramientas que existen, ocupémosla, que es como implementar un reglamento. O sea, aprobada la ley no quiere decir que se solucione el problema. No, es un marco y después hay que implementar el reglamento y operativizarlo de manera correcta. Entonces, obviamente hay muchos cambios que hacer y eso ya son palabras mayores cuando hablamos del cambio del sistema político, y ahí ojalá hubiera un poquito de innovación y ver cómo se hace en otros países, pero creo que tiene que ver más con implementar bien lo que ya existe que reinventar la rueda también, o sea, alineado lo primero. Y de hecho ahí me gustaría citar a Hernán Cheire, que también estuve hablando con él, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo y actual presidente de CIES UDB, y me dice: la adaptación de tecnologías existentes debe ser utilizada en la industria para recibir mayor foco y financiamiento del Estado, es decir, financiamiento para
adaptar y adoptar, no necesariamente para crear Para de cero. claro. Porque ya, como tú dices, existen tecnologías, hay otros haciéndolo, entonces pongámosle foco, pongámosle lucas a algo que ya funciona en otras partes, traigámoslo para acá sin reinventar la rueda necesariamente, y eso también es innovación. Entonces yo creo que ahí ocupemos lo que ya existe y después pensemos en otro nivel. Matías Rojas está con nosotros, consultor de innovación independiente, cofundador, cofundador de sociallab.com. Tú la vendiste, digamos. Sí, sí. Oye, Matías, y ahí en ese sentido, ¿qué rol va a jugar un ministerio que ha estado como armándose durante un buen tiempo y que ha sido más activo durante este gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología, bla, 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 bla? ¿Qué rol debiera jugar también un ministerio que ya está armado? Porque en su momento cuando se creó, claro, había que todavía estructurar cómo iba a funcionar, un poco lo que está pasando hoy día con el Ministerio de Seguridad, pero cuando ya tienes algo que ya están dando, ¿cuáles debieran ser bajo tu perspectiva los énfasis o el rol que debiera jugar también esta entidad estatal para precisamente lograr esto mismo que estamos analizando? Sí. Mira, yo creo que hay un gap entre una brecha grande entre la evidencia y la investigación, que está muy en el mundo académico, en la ciencia per se, y cómo eso se lleva, ni siquiera al mercado, eso posterior, sino que cómo se lleva a implementar en la sociedad, a nuestro día a día. Entonces, existen instituciones, o sea, están estos hubs, el HubTech, el Hub Apta, que en el fondo toman académicos e investigaciones y las tratan de meter en el mercado, con la complejidad que eso tiene, pero yo creo que ciencia aplicada a los principales desafíos que tenemos hoy como país. Y bueno, ya sabemos cuáles son los desafíos que José Antonio Kast habla, la seguridad, la productividad y todo. Entonces, probablemente un ministerio que tiene ese foco, el de investigar y entender lo que está pasando afuera, debería después dar el otro pasito, decir, listo, ¿y esto cómo lo llevo para reducir las listas de espera, para etcétera? Oye, se me acaba de ocurrir una idea de que hablamos en algún momento acá con Daniel Matamala, con su libro que había publicado el año pasado, que tenía que ver con la facilidad de generar empresas en un día y cómo eso ha sido mal aprovechado, por ejemplo, por el mundo del crimen organizado. Sí. Algo que en el gobierno de Sebastián Piñera se dijo como, oye, la panacea, podemos hacer empresa en un día y todo, pero que hoy día uno ve y hay una mala utilización, y yo creo que esto tampoco ha sido cuestionado intensamente. Nadie dice como no permitir que uno pueda crear su propia empresa, porque evidentemente esto tenía que ver con la formalización y con una serie de situaciones que nos podía beneficiar también a la hora de acceder a crédito, etcétera. Sí. Pero cuando uno ve que hay ahí una derivación de este tema, ¿cuáles son las cosas que se pueden hacer? Usar tecnología quizás para fiscalizar, o sea, algo está pasando ahí también. Sí, yo creo que la gracia y la desgracia de la tecnología al mismo tiempo es que avanza más rápido de lo que nos podemos poner de acuerdo. Entonces, cuando requieres que un parlamento se ponga de acuerdo para decir, oye, ¿sabéis qué empresa en un día está bien, avance, pero requiere de este y este ciertas y este condiciones, chequeo? claro. Ese ponerse de acuerdo es mucho más lento que el decir, ¿sabéis qué? Eliminémosla o frenémoslo. Entonces, justo la innovación yo creo que está en el gris, porque el blanco y negro sería decir eliminemos empresas en un día o potenciemos empresas en un día, y este avance tecnológico nos dice ya, innovemos para aprovechar lo bueno, que es la eficiencia de poder crear tu empresa, de poder porque después al final pagar impuestos también, exacto, o sea, formalizarte, tiene muchas cosas positivas. Contribuyente. Exacto, y ocupemos las tecnologías. Hoy tú puedes meter una inteligencia artificial a revisar patrones de datos, desde las transferencias que se hacen hasta las cuentas corrientes, y ya puedes detectar ciertas cosas. Oye, si a Dore Tipere no le querían dar el eso presupuesto para seguir metiendo tecnología en la Contraloría. Si Contraloría, que es probablemente uno de los órganos más... no sé si arcaicos, pero en el fondo es como algo tan base del Estado. La tuvieron ahí en un tercer piso trabajando calla sola. O sea, el poder que tiene una persona al pensar distinto. Ahí hay innovación. Exactamente, y que no tiene que ver con inteligencia artificial, o bueno, tal vez lo ocuparon, pero tiene que ver con hacerse preguntas distintas. Oye, ¿qué pasa si cruzamos las licencias con los casinos? Con ¿A quién se le ocurre eso? Claro. A Dorothy Pérez, y felicitaciones, y ahí vemos un pensamiento innovador. Interesante distinto. Eso, sí, un pensamiento innovador. ¿Algo más que haya que fijarnos en este cambio de mando hoy día 11 de marzo, haciendo nuestra primera columna con Matías Rojas? Sí, tengo un tercer punto que quería comentarte. Mira, ¿conoces a César Hidalgo? Sí, claro. Yo
idolatro a César, un seco. Digámosle a la gente quién es, por si no sabe. Bueno, es un chileno que está metido en investigación de la complejidad económica. De hecho, el libro que más me gustó que tiene él se llama El triunfo de la información y analiza los mercados de los países y cómo se complejizan. Y una de las conclusiones que él tira en sus estudios es que la innovación, cuando hablamos de economía, puede ser contraintuitiva. Es decir, voy a poner un ejemplo para que se entienda más, pero él plantea que nosotros siempre decimos innovemos aguas abajo. Es decir, si tenemos algún producto, algún servicio, innovemos respecto a lo que viene después. Y él dice, eso no, según mis datos, según mi estudio, sino que hay que innovar aguas arriba. ¿A qué voy con esto? Litio. Hablemos de litio. Ok. Uno piensa, bueno, si tenemos litio y tenemos tremendos depósitos, armemos baterías de litio. Eso sería innovar aguas abajo, es decir, claro, instalar una capacidad productiva para armar un subproducto del litio. Y lo que él dice es, no, las economías y la evidencia dice que lo que hay que hacer es innovar aguas arriba en sistemas de mejor purificación de litio, de detección, de monitoreo, de sustentabilidad respecto al litio y así sucesivamente. Y eso ha demostrado ser mucho más efectivo, ¿ya? Entonces, yo creo que hay un tercer mensaje que yo interpreto lo que dice César Hidalgo, que es como no siempre tenemos que ir a lo obvio en ese sentido. Así que eso yo creo que también es relevante y que nos hagamos esas buenas preguntas. ¿Qué otras cosas podemos hacer en el litio antes, en su cadena de valor y bueno, en todas las cosas maravillosas que tiene este país? Ya a ver qué logramos en estos próximos 4 años de este nuevo gobierno que está recién asumiendo ahí y ya el presidente Gabriel Boric ha salido rumbo a la moneda para sus primeras actividades. Matías Rojas, @MatíasRojas de Luca, por si lo quieren seguir en su Instagram, consultor de innovación y además un hombre que viene desde Villarrica. Importación no tradicional de la Araucanía. Muchas gracias, Matías, que te vaya súper bien. Muchas gracias por venir. Nosotros vamos a escuchar la música aquí en el 88.5. Esto es The One I Love con R.E.M.